Ya, y empezamos oficialmente este nuevo auxiliar del curso de México. Voy a usar esta pizarra hasta acá nomás porque está proyectada ahí, entonces se va a armar como un y en particular entonces esta clase auxiliar está enfocada en lo que son sistemas de partículas, es decir, todo esto que vieron sobre centro de masa y ese tipo de cosas, pero ahora enfocado a cómo estudiamos la dinámica de este tipo de sistemas mecánicos. Entonces, la idea es que hasta ahora, en los ejercicios que sí, Por si acaso, porque estoy grabando, la pantalla no se alcanza a ver toda la lista. ¿no? Ah, no, sí, sí, sí. Que si no, se nota algo. Los me comentaron y les contó a la gente que abrir la cámara. Ya me mandó un correo al respecto, pero no sé si. Así que no le todavía. Voy a seguir insistiendo hasta que lo vaya. Ya. Entonces, de nuevo, la idea de estos auxiliares es que vamos a estudiar la dinámica de estos sistemas de partículas que corresponden a sistemas que están conformados por dos o más partículas en sí. La idea entonces está en que cómo abordamos este tipo de ejercicios cuando tenemos sistemas de partículas que son de más de una partícula es ligeramente distinto, no es totalmente distinto porque es bastante similar, pero ligeramente distinto a cómo abordamos problemas cuando tenemos una sola partícula, que es lo que hemos hecho hasta ahora en el curso. En particular, esto más que nada a modo de resumen, que van a ser las dos cosas que vamos a jugar. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, en el caso más esquemático posible, lo que vamos a tener es un sistema de muchas partículas que pueden estar muy juntas o separadas entre sí, etc. Y la idea es poder seguir la dinámica de este sistema como un colectivo a partir de algún sistema de referencia con ejes y algún origen. Entonces, para hacer eso, primero que todo, si queremos entender cómo se comporta colectivamente todo este conjunto de partículas, y por lo tanto, dónde van a estar promedio localizadas en alguna parte del espacio, lo que nos conviene definir es una posición promedio que de alguna forma nos permita dar la dinámica general y una vez que yo sepa dónde está ese punto, esa posición promedio, yo sé que todas mis partículas están relativamente cerca de ese punto. Tomando en cuenta eso, se define lo que es el centro de masa para un sistema de partículas y que esa es la posición o el punto desde un punto de vista del espacio más importante cuando estamos hablando de este tipo de sistemas. La idea del centro de masa es que es el promedio de las posiciones de las partículas, pero ponderadas por las masas individuales o la masa que hay en cada posición del espacio en sí. De tal manera que el centro de masa, desde un punto de vista conceptual, lo que hace es estar lo más cerca posible de la mayor concentración de masa del sistema. Entonces, en los lados donde haya más acumulación de masa, va a estar más cerca del centro de masa que en los lados donde haya menos acumulación de masa en sí. Entonces, de nuevo, sirve como un promedio, pero que además de promediar las posiciones, le da importancia a esas posiciones dependiendo cuál es la acumulación de masa en cada punto. Desde un punto de vista cualitativo, es decir, como desde un punto de vista de poder etiquetar la posición de este sistema colectivo como si fuese una nube, esto es bastante conveniente. Pero además, si queremos estudiar la dinámica desde un punto de vista de qué pasa si yo empujo esta partícula y cuáles son las consecuencias de ese empuje sobre todo el sistema, este centro de masa también es una posición súper conveniente. ¿Por qué? Si queremos estudiar la dinámica translacional de un sistema de partículas, es decir, cómo en promedio se traslada a lo largo del espacio, lo que probablemente ya vieron en clases es que cuando queremos estudiar esta dinámica translacional, lo que se hace es considerar la fuerza neta que está actuando sobre el sistema de partículas, pero solamente que está asociada a agentes externos al sistema de partículas, y esa suma de fuerzas son las asociadas a los agentes externos, va a ser igual a la masa total del sistema de partículas por la aceleración de este punto, que es el centro de masa. Entonces, además de ser conveniente desde un punto de vista de definición, porque es un promedio de las posiciones, por lo tanto, en cierto sentido, me da una noción de dónde está localizada toda esta acumulación de masa, también nos permite esta definición, por así decirlo, concatenar las fuerzas o las interacciones que está sintiendo este sistema de partículas con el movimiento que va a describir como colectivo este sistema de partículas. Entonces, esta es la gran conveniencia del centro de masa. Más que solamente una posición promedio, la gran conveniencia es que la dinámica translacional de todo el sistema como un colectivo está bastante bien compactado, está modelado en una ocasión bastante compacta y ya hemos usado en otros contextos, pero solamente para este tema. Entonces, la dinámica de todo este sistema, translacionalmente, es como la dinámica de una partícula de masa m, que es la masa de todo el sistema de partículas, y está posicionada justo en el centro. Y lo mejor, o la gran ventaja en realidad al final, es esto: considerar solamente las fuerzas externas. En general, los sistemas de partículas, sobre todo en la vida cotidiana, están formados por al menos 10 elevado a la 23 partículas.
Entonces, es imposible desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista del tiempo que toma una vida humana, poder tomar en cuenta cuáles son las consecuencias de todas estas interacciones internas de las partículas. Como esta partícula empuja a esta y esta y esta y esta, me demoraría toda una vida en calcular como todas esas interacciones. Pero en realidad es lo mismo, porque todas esas interacciones no perturban el cómo se mueve como un colectivo todo esto. Esa es como la gracia de esta última. Y esta es lo que vamos a usar más que nada en la pregunta 1. Ahora, estos sistemas de partículas, además de poder trasladarse claramente, pueden cambiar su orientación relativa en el espacio. Como tomando un lápiz incluso pueden darse cuenta de que además de poder hacer esto, podemos hacer esto mientras se va moviendo, entonces puede ser un movimiento tan complejo como queramos. Esta parte translacional ya sabemos cómo modelarla. La parte rotacional entonces tiene que estar modelada por otra ecuación que me da esa componente y que corresponde a la ecuación para la dinámica rotacional, que va a ser la que ocupemos más que nada en la pregunta 2. Entonces, para la dinámica rotacional de un sistema de partículas, lo que vamos a tener es que los torques, el torque neto, perdón, asociado a las fuerzas externas, va a ser igual a la derivada del momento angular de nuestro sistema de partículas con respecto al tiempo. El profesor usó la letra L minúscula o L mayúscula para... Minúscula. Ya, perfecto. La dinámica rotacional, entonces, el torque neto asociado a las fuerzas externas también va a ser igual a cómo cambia el momento angular de nuestro sistema de partículas. El momento angular, en cierto sentido, lo que está haciendo es etiquetar movimiento rotacional, es cantidad de movimiento, pero rotacional. Entonces, lo que está diciendo todo esto es que la cantidad de movimiento rotacional de nuestro sistema de partículas, es decir, cómo se mueve así, además de moverse así, va a estar modelado por cómo están afectando las fuerzas externas a generar este movimiento, a generar esta rotación, es decir, los torques de las fuerzas externas. Las mismas fuerzas que consideramos en esta suma de fuerzas son las fuerzas para las cuales tenemos que calcular estos torques y conectarlos con el cambio del momento angular. Y algo muy importante con respecto a esta ecuación, para cuando lo utilicen, es que, por definición del momento angular, si lo ven para una sola partícula, depende del origen que estén usando, porque depende netamente de cuál es el vector de posición que están usando. Por lo tanto, cuando ustedes calculan este momento angular está asociado a un origen, y tiene que ser exactamente el mismo origen que ustedes ocupan para poder calcular estos torques, de tal manera que la ecuación sea consistente. Si calculan este movimiento angular con respecto al centro de masa y calculan este torque con respecto a algún otro punto, va a estar incorrecto, van a faltar términos y por lo tanto van a llegar a una dinámica que es incorrecta y que no calza con la realidad. Perfecto, estas dos ecuaciones son principalmente lo que vamos a usar el día de hoy. También vamos a usar la definición del centro de masa, pero en realidad más que nada lo que queremos ejercitar es eso y aprender a aplicar eso. ¿Tienen alguna duda al respecto antes de que partamos? Ya. Entonces, la pregunta 1 nos pide encontrar la dinámica o la ecuación de movimiento de una boya en alta mar, de una boya en el mar. Entonces nos dicen que consideremos una boya en forma de cono perfecto de radio R mayúscula, altura H mayúscula y masa total M, donde esta masa se distribuye de manera uniforme en el cono. Y esta boya flota en el mar, donde la superficie del mar la podemos considerar por ahora en reposo. En la parte A nos piden encontrar la ecuación de movimiento del centro de masa y después mostrar que para movimientos muy pequeños el centro de masa de la boya describe un movimiento armónico simple y encontrar esa frecuencia de oscilación. No está anotado en el enunciado ahora que me doy cuenta, pero la densidad del agua va a ser un dato porque la vamos a tener que ocupar para lo del empuje. Entonces, la situación que tenemos es el mar y aquí tenemos una boya, voy a intentar dibujarla lo más grande posible, que va a estar modelada como un cono de radio R y altura total H mayúscula, y donde la masa total de este cono, que estamos viendo como de lado, va a ser M. Entonces, lo que queremos es la dinámica del centro de masa. Primero que todo, no vamos a calcular todavía el centro de masa, pero sabemos que por simetría del sistema de partículas, va a estar en algún punto justo en el eje de simetría del cono a cierta altura que tiene que estar más cerca de la base que de la punta del centro. Recuerden que, desde un punto de vista cualitativo, la definición del centro de masa es la posición promedio de las partículas ponderadas por la masa. Por lo tanto, si es que tienen una distribución uniforme de masa o homogénea, puede decirse de ambas formas, tal como dicen en el enunciado, entonces, si es que hay algún eje de simetría en el sistema, el centro de masa tiene que estar contenido en ese eje de simetría. Tomando en cuenta eso, como el cono tiene un eje de simetría claramente, el centro de masa sí o sí tiene que estar en este eje. No puede estar desplazado hacia ningún otro lado, porque vamos a tener más acumulación de masa a un lado que al otro.
desde el punto de vista de simetría, y entonces tiene que estar en algún punto de esta recta vertical desde la vista que tenemos en la pizarra. Ahora, todavía no lo vamos a calcular, lo vamos a calcular al final porque es la finalidad de la pregunta, pero entonces como sabemos que el centro de masa es un promedio ponderado por las masas, tiene que estar más cerca de donde hay más acumulación de masa, y entonces desde un punto de vista cualitativo diríamos que el centro de masa está en algún punto por acá. Y la idea es que después vamos a calcular esta distancia porque la vamos a necesitar. Entonces, queremos entender cuál es la dinámica de este punto, cómo va subiendo y bajando, dado que el empuje va a estar cambiando esto, etc. Entonces, queremos la dinámica de esta distancia de acá. Si usamos como origen el nivel del mar, que va a ser una altura constante, vamos a decir que esto de acá, o esa distancia, es la altura del centro de masa, que va a ser nuestra variable dinámica. Eso va a ser la ecuación de movimiento que queremos encontrar, es para este punto. Lo que queremos encontrar en esta pregunta es ICM 2 puntos. Perfecto. Desde un punto de vista físico, sabemos que existen dos fuerzas en este sistema. Tenemos naturalmente el peso, pero además del peso tenemos el empuje que resulta de esta fuerza por el desplazamiento del nivel del volumen de agua que está desplazando este volumen del cono que está entrando al mar. Tomando en cuenta eso, entonces, vamos a tener el peso hacia abajo, en mayúscula porque, y vamos a tener nuestra fuerza de empuje hacia arriba. Esas son las únicas dos fuerzas externas que están afectando al sistema. Por lo tanto, esas son las únicas fuerzas que van a afectar a la dinámica del centro de masa. No nos interesa cómo la partícula del centro está empujando a la de arriba o a la de abajo, da lo mismo, porque toda la información de esos empujes es más que nada, la finalidad de esos empujes entre partículas o de esas fuerzas de contención entre partículas es transmitir información del empuje del mar para que empiece a mover unirse al peso, etc. Y por lo tanto, a partir de este diagrama construido, vamos a poder calcular nuestra fuerza. Ahora, el empuje, por definición, o la magnitud de esta fuerza más que nada, va a ser igual a el peso del volumen de agua que estamos desplazando. Tomando en cuenta eso, esto va a ser la masa de agua que desplazamos por la aceleración de gravedad. Y esta masa de agua que vamos a desplazar es lo mismo que la densidad de agua, porque estamos tomando en cuenta ese material, el volumen de agua que estamos considerando con esta densidad para sacar este volumen, perdón, para sacar esta masa, es el volumen de esta porción de cono que está sumergida en el mar. Por lo tanto, vamos a poner P sub S por volumen sumergido, y esto por G. Entonces la idea es que esa es la fuerza que se pone el peso, y con eso vamos a tener nuestra ecuación de movimiento vertical. Esto de acá es dato, la aceleración de la gravedad también va a ser dato, y por lo tanto lo que tenemos que calcular de esta expresión de acá va a ser el volumen del cono que está sumergido. Entonces, para eso, como variable auxiliar, vamos a decir que esto de acá es una altura h. Vamos a decir que esa es delta h, que es lo que está sumergido básicamente. A partir de eso queremos calcular el volumen. Vamos a decir que esto de acá es un... Lo voy a poner delta solamente para tener la misma notación, pero es un delta R, que es más que nada como este radio asociado a ese volumen de cono que está sumergido. Y lo otro que sabemos desde un punto de vista gráfico es que si calculamos el centro de masa, si lo calculamos como una distancia en sí, va a ser esta distancia que está acá. O más que nada, dependiendo si la calculamos con un origen acá o un origen allá, vamos a cogerla como origen acá. Esta es la distancia que conoceríamos si es que calculamos el centro de masa. No, esta es una variable. Este I del centro de masa es la posición del centro de masa con respecto al volumen del mar. Y como esto está moviéndose, esto está moviéndose. Pero si calculáramos el centro de masa del cono en una situación como estática y calculáramos solamente la distancia, sin importarnos en qué dirección está en este mismo sistema de referencia, obtendríamos esta distancia de acá, que sería un dato. Por ahora, a esta distancia le voy a poner D mayúscula. Y esa distancia D mayúscula después la podemos calcular calculando el centro de masa del cono. Esto
Perfecto. Y esta distancia B mayúscula, entonces, es una distancia constante. Porque como la masa está distribuida de forma uniforme y esto jamás va a estar como desarmándose, por así decirlo, podemos asumir que la separación entre las partículas siempre va a ser una distancia constante. Entonces, en particular, la partícula que está en esta muestra con la partícula que está en el centro de masa tiene una distancia que es constante y que después vamos a calcular. Tomando en cuenta eso, para poder escribir esto con nuestra variable de la cual queremos encontrar nuestro coseno de movimiento, lo que vamos a tener es que esta diferencia de altura que está asociada al cono que está sumergido va a ser lo mismo que esta distancia d menos la altura a la cual está el centro de masa. Perfecto. Y en realidad para la distancia r no hay nada con lo cual podamos compararlo de la forma como lo hicimos para h con algún otro dato. Así que por ahora lo que vamos a hacer es calcular este volumen y después ver cómo podemos dejarlo escrito solamente en función de esto de aquí. Que es equivalente a ver si lo podemos dejar escrito solo en función de este h de aquí. Esta información va a ser relevante. Más que nada la voy a dejar tratando por ahí porque la vamos a usar en algún caso. Por ahora, como no sé cómo podría representar esto en función del centro de masa o de datos del problema, veamos cómo queda el volumen en función de todos los datos. El volumen sumergido es el volumen de un cono, entonces, donde este volumen, el volumen de un cono, es un tercio del volumen del cilindro que está asociado a él, que vendría a ser entonces un tercio de pi por delta r al cuadrado por delta h. Si tuviéramos delta r en función de esto, podríamos tener todo este volumen sumergido en función de la variable que nos interesa. No se ve tan directo, pero quizás con una semejanza entre triángulos, lo que podría hacer sería encontrar este en función de este, y una vez que tenga este en función de este, como tengo el otro, puedo hacer la transformación siguiendo como la cadena en sí. Entonces, por semejanza de triángulos, vamos a tener lo siguiente. TRATH, estas dos de acá, tienen que ser igual a el radio completo dividido en la altura completa. Eso es por semejanza de triángulos. Y entonces, vamos a tener que esta R minúscula es lo mismo que R partido en H por delta H. Y entonces con eso, el volumen sumergido lo podemos escribir solo en función de esta altura que está sumergida en sí. Y correspondería a pi por R mayúscula al cuadrado dividido en 3 por H mayúscula al cuadrado por delta H minúscula al cubo. Perfecto. Y como tengo esto en función de esto, ahora puedo tener el volumen sumergido en función de la variable que me interesa y va a quedar contenida en la fuerza que después voy a poder utilizar en la segunda ley de Newton, etc. Hasta acá, ¿hay alguna duda con lo que hemos planteado? Sí. Van a salvarte el volumen que te dio un tercio de pi. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué esto de acá? ¿Qué? Es porque el volumen de un cono. Recuerda que por fórmula el volumen de un cono es un tercio del volumen del cilindro con la misma historia y el mismo. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Ya. Entonces, perfecto. Por lo tanto, vamos a tener que el volumen sumergido va a ser igual a pi por r cuadrado partido en 3h cuadrado, y en este caso tenemos delta h al cubo. Delta h es t menos la altura del centro de masa. Ahora, toda la situación que hemos dibujado hasta acá fue con esta altura de mayor al centro de masa y por lo tanto esa distancia ahí va a ser positiva. Pero podríamos tener también el caso en donde la altura del centro de masa sea mayor que eso, menor que eso, etc. Entonces, en el modo más riguroso posible, deberíamos poner esto de acá por un valor absoluto al cubo, porque esto es una distancia. Entonces tenemos que asegurarnos de que esto siempre sea positivo, de tal manera que este volumen siempre sea positivo. La fuerza es la que, bueno, la fuerza tampoco nunca puede cambiar porque siempre va a estar empujando hacia arriba, entonces también tenemos que asegurarnos de eso.
Pero entonces, más que nada, para entender que este volumen siempre tiene que ser una cantidad positiva, escribimos esto entre valores absolutos. De todas maneras, cuando nos quedemos en el caso en que los movimientos van a ser muy pequeños, vamos a poder dejar esto simplemente escrito como un paréntesis. El caso en el que está debajo del agua también no se considera. Tampoco está considerado, claro. Sí, porque todo esto está considerando que tienes como cierta parte por arriba y por abajo de la semejanza del triángulo. Entonces se rompe una vez que no puede hacer esa exacto. Claro, ahí también tendrías como peso del agua desde arriba, entonces como... Es una buena pregunta de todas formas. ¿Hay alguna duda hasta acá? Más que nada con este comentario que acabamos de hacer. Perfecto. Y entonces... ¿Sí? Sí, o sea, la superficie del agua está quieta, entonces, claro, va a estar oscilando, está moviendo solo verticalmente. La medimos con respecto a la superficie del agua en este caso, claro, estamos diciendo que la superficie del agua es la altura cero, que es constante. Ya, entonces con eso vamos a tener que la magnitud de la fuerza de empuje va a ser igual a pi r cuadrado, vamos a poner luego la densidad del agua y la aceleración de gravedad, todo esto partido en 3, h mayúscula al cuadrado. Perfecto. Y vamos a decir simplemente que este de acá va a ser en todo caso siempre mayor al IC, como a esta distancia de aquí. Vamos a considerar pequeños movimientos, así que simplemente vamos a poner esto como para que sí, porque estamos seguros de que esta cantidad, en el régimen que estamos considerando, va a ser posible. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos la fuerza de empuje. Con esto, la fuerza neta, entonces, está asociada solo a la fuerza de tipo externo, va a ser igual a. Todas nuestras fuerzas van a estar en el eje vertical, que por ahora implícitamente hemos llamado Y todo. Y entonces vamos a tener que esto es lo mismo. Toda esta fuerza de empuje menos m por g en Y todo. Por otro lado, la aceleración del centro de masa, dado que solamente vamos a tener la posición en el eje vertical, porque de nuevo va a estar justo en el eje de simetría, vamos a ver que es lo mismo que la segunda derivada de esto en Y todo. Perfecto. Y con eso podemos hablar de nuestra ecuación de movimiento. La masa completa del sistema por esta aceleración tiene que ser igual a eso. Como solamente tenemos fuerza del eje tongo, no vamos a poner nuestro eje unitario. Y por lo tanto, aplicando la segunda ley de Newton para el centro de masa, o la ecuación de movimiento translacional, lo que vamos a tener es masa por I dos puntos cm, va a ser lo mismo que esta fuerza de empuje, que nos queda como pi r cuadrado rho sub a por g dividido en 3 h mayúscula al cuadrado, esto entre paréntesis t menos la variable y todo esto al cubo, y esto menos m por g. Si pasamos dividiendo por la masa, tendríamos la ecuación de movimiento. Así que en realidad, para que lo dejemos de esta forma, si dividimos por la masa, tenemos nuestra ecuación de movimiento. Sí. Esa es la posición del centro de la masa, lo que está igualado a arriba, a la derecha. Esa es la... Perdón, disculpa. Aceleración. Ah, sí.
Ya, entonces tenemos la aceleración del centro de masa. En realidad todavía nos faltaría, para tener todo en función de datos del problema, calcular esta distancia D, que la vamos a calcular ahora. Sin embargo, desde un punto de vista de la dinámica del sistema, todo ya está hecho. Y el ejercicio en sí, desde un punto de vista de la dinámica de un sistema de partículas, la dinámica de un sólido rígido, o como quieran llamarlo en este contexto, este ejercicio es relativamente sencillo, porque solo era un movimiento vertical y solamente movimiento translacional. La parte difícil, más que nada, era considerar la parte como del volumen, como poder encontrar este volumen sumergido en función de la variable que queremos tomar en cuenta para nuestro problema. Y más que nada, la otra parte como del sistema de partículas va a ser lo de ahora, que es calcular el centro de masa. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Sí? ¿Podríamos explicar como para un punto aleatorio? Sí, como podrías haber puesto el origen en cualquier altura, y si consideras como, te quedaría como la altura del agua restándose mucho en la quizás, porque si quizás ni siquiera sería necesario. Porque dado que está, claro, dado que la altura del agua es constante, como que podrías hacer cualquier desplazamiento de variable en la vertical y sería exactamente el mismo resultado. Sí. Lo único que pasaría es que se añadirían como constantes acá que te cambiarían como la posición de equilibrio, porque estás cambiando tu origen. Entonces cambias la distancia, pero físicamente sigue siendo el mismo sistema. ¿Hay alguna otra duda? ¿Sí? Sí, el centro de masa, pero el centro de masa es muy bueno, como el emocional, te da. Y sería la misma proporción que si fuera Es distinto. Es distinto porque, o sea, debería ser distinto a mi parecer porque con un triángulo solamente tienes que preocuparte en ese plano, como de la acumulación vertical, pero en un cono tienes como, si haces cortes de este estilo, tienes triángulos más pequeños hacia los lados y hacia los lados, no sé si lo logras ver. De tal manera que tienes más acumulación de masa que en el caso bidimensional hacia abajo que hacia arriba. Es como lo mismo por lo cual existe una diferencia entre el centro de masa de una semicircunferencia como de un semicírculo y de una semisfera. Siempre se va moviendo hacia arriba porque siempre se va moviendo un poco más hacia abajo porque siempre va teniendo cada vez más acumulación de masa por lo que pasa hacia el lado. Entonces, si lo vemos como bidimensionalmente, y voy a ocupar en este caso un triángulo también, como si dividieras esto en muchos palitos de distintas alturas primero. Tú sabes como que el centro de masa de cada una de estos palitos va a ser como al medio. Pero entonces al juntarlos todos no va a ser justo al medio para todos, sino que se va a promediar de alguna forma todo esto de acá, entonces va a quedar un poco más abajo y va a dar una sola línea. ¿Se entiende? Eso. ¿Hay más dudas al respecto? Esa pregunta igual es súper importante, porque quizás podrían estar tentados a intentar calcular un caso más simple y después extrapolarlo, pero eso no se puede hacer en todos los casos en realidad. Ya. Entonces lo que nos faltaría ahora es calcular el centro de masa que está asociado a este cono en sí. Para eso consideramos esto de acá. Vamos a poner el origen en la base simplemente, y después lo que nos va a interesar es la altura completa menos la altura que encontremos. Entonces esto tiene una altura total h, tiene un radio r, y esto es lo que nos interesa por ahora. Lo difícil del cálculo del centro de masa de esta figura, que es un cono en sí, es que es uno de los casos en donde al integrar, es hacer esta integral de triples, una de las variables depende de la otra, y viceversa. Tenemos una relación en este caso entre la distancia radial y la altura, y por lo tanto cuando vayamos integrando en una, tenemos que considerar que no es independiente de la otra o al revés. ¿Ya? En el sentido de que cuando estemos, por ejemplo, integrando con respecto al radio, si no hemos integrado con respecto a la altura, una de las límites superior o inferior de esta variable va a depender de la variable de la altura, que después se va a tener que integrar cuando integramos la altura, etc. ¿Ya? A lo que voy con eso es que si integramos, por ejemplo, coordenadas cilíndricas, no pueden poner un radio uniforme ni una altura uniforme, porque en ese caso estarían integrando un cilindro. No sé si lo entienden, como que la idea está en que cuando vayamos cambiando la altura al momento de integrar, tenemos que ir cambiando la distancia radial máxima que estamos considerando. Tomando en cuenta eso entonces, supongamos que estamos a esta altura z, que es la variable que vamos a utilizar para calcular esta altura de masa, y en esa altura z entonces lo que vamos a tener es que existe este radio de acá. Ya, pero ese radio no es el radio total que tenemos que usar para calcular la integral completa, sino que la información que nos está entregando esto es cuál es la variable superior o el radio máximo asociado a esta altura. Lo que estoy diciendo con esto entonces es que al momento de integrar en el radio, primero tengo que integrar en los distintos círculos de tal forma que vaya desde 0
hasta el radio dependiendo de las distintas alturas, y después integran la altura para poder integrar lo que sea que esté escondido ahí. Que eso sería empezar a considerar distintos discos con distintos radios cuando vaya cambiando esa altura en sí. Lo bueno es que además esta relación para el R máximo lo podemos calcular como sacando simplemente la relación de proporcionalidad de nuevo, y con eso podemos tener nuestros límites. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Cuando vayamos a integrar, nuestro ángulo sí o sí va a ir entre 0 y 2pi, porque vamos a considerar todo el cono. Ahora, vamos a considerar que la altura es nuestra variable independiente y los distintos radios máximos dependen de la altura en sí. Podríamos hacerlo distinto también. Podríamos considerar que nuestro radio es máximo y la altura va cambiando cuando vamos cambiando el radio. Podría ser también de esa forma. Como lo vamos a hacer con los radios máximos en vez de la altura, lo que tenemos es que la altura va a ir variando libremente entre 0 y la altura total. Pero lo que va a pasar es que para cada altura, la variable radial solo va a llegar hasta este radio máximo que depende de la altura en la cual esté. Eso es lo que estoy diciendo más que nada con este dibujo. Y este radio máximo de acá lo podemos calcular usando semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos, entonces, lo que vamos a tener es que este Rmax que estamos considerando aquí, dividido en el radio total, va a ser igual a esta altura de acá, que es h menos z, dividido en la altura total. En este caso sería h. Y por lo tanto, con eso tenemos que el límite superior para la variable radial, dependiendo en cuál altura estamos, va a ser igual a R por h menos z, todo esto dividido en h. Y con eso entonces tienen el límite superior asociado a la variable radial para cada altura en sí. ¿Se entiende lo que estamos planteando acá? ¿Cierto? Ya, perfecto. En el caso de que esto fuese un cilindro completo no habría necesidad de eso porque los radios no irían cambiando más que nada. En el caso de que fuese una figura más extraña, esta relación probablemente se las daría. Si fuese como una copa o algo de ese estilo, por ejemplo, tendrías que tener esa relación para poder hacer esta integral y calcular esa impedancia. Perfecto. Entonces, ahora planteamos la integral. Entonces, en este caso, el centro de masa, de nuevo lo estoy calculando solamente. Voy a ocupar la expresión explícita para el centro de masa y después vamos a ir eliminando ciertas cosas. Entonces, por definición, en general, el centro de masa, el vector centro de masa, cuando tenemos un sistema de partículas que es continuo, como sólido líquido, que se modela con integrales, va a ser igual a 1 dividido en la masa total de nuestro sistema por la integral en el volumen, es decir, en este caso es un integral triple, voy a poner los límites de la posición de una partícula arbitraria de nuestra distribución por la densidad de masa evaluada en ese punto del espacio, que en este caso va a ser uniforme, entonces la vamos a poder sacar de nuestro sistema, de nuestra integral más que nada, y esto por un diferencial de masa. Perdón, que el diferencial de masa está con el. Perdón, esto por un diferencial de volumen. El diferencial de volumen va a estar asociado a la geometría que estamos considerando acá, que va a estar asociado más que nada, perdón, a las variables o al sistema de coordenadas que estamos usando para nuestras variables del integral. Como en este caso estamos ocupando coordenadas cilíndricas, este diferencial de volumen va a estar en coordenadas cilíndricas, entonces va a ser un R por R de Z de phi. Puse el diferencial del R primero porque como la variable o el límite superior depende de la otra, tengo que integrar primero con respecto a esta para que me salga esta expresión de manera explícita en la integral y después puedo integrarla con respecto a eso. Entonces, primero tengo que integrar con respecto al radio entre 0 y un radio máximo que va a depender de la variable Z. Una vez que integre y esta dependencia salga explícitamente a la integral, ahí voy a poder integrar con respecto a Z. Entonces ahí voy entre 0
y H mayúscula. Y con respecto al ángulo puedo integrar cuando sea, así que la podría haber puesto en cualquier lado, pero la puse al principio más que nada para que no nos estorbaran el comentario de las otras dos variables. Perfecto. Ahora, en el caso más general posible, bueno, esta densidad de acá es lo que sea que les den en el enunciado, en este caso es uniforme, y por ahora simplemente le voy a poner ρ sub 0, pero eso lo tenemos que escribir en función de los otros datos del problema, ya lo vamos a hacer. Y esta posición de acá tiene que ser la posición de una partícula arbitraria de nuestro cono. Por lo tanto, tiene que ser la posición de una partícula en coordenadas cilíndricas, la posición de una partícula arbitraria, y por lo tanto, este R va a ser igual a R en retongo más Z en Z. ¿Hay alguna duda con lo que hemos planteado hasta aquí? Ya, ahora, solamente para que no cometan errores de cálculo más que nada, les voy a dar como este tip, pero siempre que lo tengan conscientemente en su mente pueden anotarlo en las coordenadas que quieran. Siempre es conveniente, cuando vamos a calcular centros de masa, expresar este vector en las coordenadas que ustedes quieran, pero en las componentes cartesianas. Es decir, esto de acá no me conviene escribirlo con el R tomo, sino que lo que me conviene es escribir esto. Bueno, me conviene sí o sí escribirlo en coordenadas cilíndricas, porque esas son las coordenadas con las cuales quiero integrar. Pero lo que estoy diciendo acá es que quiero separarlo en mis componentes cartesianas. Entonces, esto de acá lo tendría que escribir como R por coseno de phi en X tongo más R por seno de phi en Y tongo más Z en Z. ¿Ya? Entonces, componentes cartesianas, es decir, X tongo, Y tongo y Z tongo, pero en donde cada una de esas componentes puede estar escrita en cualquier tipo de coordenada que quieran. En este caso, coordenadas cilíndricas. ¿Por qué es eso así? Porque, bueno, todo esto ustedes podrían haberlo evitado y simplemente haber hecho la transformación de que R tongo es coseno de phi en X tongo más seno de phi en Y tongo. No he escrito nada nuevo, en realidad, ¿ya? Pero yo les recomiendo que siempre lo escriban así antes de reemplazar en la integral, porque los únicos vectores unitarios que pueden salir de las integrales son los vectores unitarios de las coordenadas cilíndricas, de las coordenadas cartesianas, perdón. Los vectores unitarios de las coordenadas cilíndricas no pueden salir de las integrales en todos los casos, porque dependen implícitamente de una de las coordenadas que estoy usando para integrar. Y por lo tanto, esta dependencia implícita yo la tengo que hacer explícita para calcular esta integral de acá. Parece como relativamente obvio, pero lo que pasa es que si ustedes reemplazan esto directamente acá, pueden estar muy tentados y tentadas a sacar este retongo de integral. Y eso no se puede hacer. De hecho, esta parte de acá va a hacer que esta integral salga a cero, porque vamos a integrar un coseno y un seno en todo un periodo, y por lo tanto todo eso se va a anular, se va a terminar anulando. Y este comentario es importante porque este tipo de integrales, este tipo de cálculos se van a repetir en cursos posteriores como el electromagnetismo, y son como los típicos errores que la gente comete después, donde ven estas cosas así en integrales y sacan estos vectores unitarios que no pueden seguir directamente. Por eso lo recalco un poco harto, y por eso yo les recomiendo que siempre cuando planteen este integral, escriban este vector posición en un punto arbitrario en las componentes cartesianas, donde cada una de esas componentes puede estar escrita en las coordenadas correspondientes para integrar, o en las coordenadas convenientes para integrar. Ese comentario por ahora, antes de que empecemos a reemplazar las cosas en integrales. Entonces, ¿tienen alguna duda al respecto? Yeah. Ok. Ya. Voy a anotar todas las componentes, más que nada para después hacer el comentario correspondiente, y ese ρ sub 0 lo voy a seguir escribiendo como ρ sub 0. Pero recuerden que es el del cono y lo vamos a poder calcular en función de los datos del problema después. El centro de masa, entonces, como un vector, va a ser igual a ρ sub 0 partido en m. Bueno, entonces, como lo voy a reemplazar con las componentes cartesianas, al tiro voy a sacar los vectores unitarios del integral. Entonces aquí me va a quedar en la dirección X tongo
una integral entre 0 y R max, integral entre 0 y H mayúscula, integral entre 0 y 2pi, o sea, aquí vamos a tener R cuadrado coseno de phi, y nos va a quedar después entonces R de phi de z. De forma similar vamos a tener en Y tongo, esta integral triple, pero con seno. Y después vamos a tener el z tongo, este integral. R por z, z por R de phi. Entonces, este es el paso que tendríamos después de separar las componentes cartesianas y sacar los vectores unitarios de las coordenadas cartesianas de la integral, que son los únicos vectores que en todos los contextos pueden salir directamente de la integral en sí. Por otro lado, habíamos dicho que por simetría, o sea, siempre que hayan ejes de simetría en nuestro sistema y tengamos una distribución de masa uniforme, el centro de masa tiene que estar en dichos ejes de simetría. Entonces, considerando el origen que estamos usando para calcular este centro de masa, sabemos que el centro de masa tiene que estar solamente contenido en z tongo en este caso. Por lo tanto, podemos eliminar directamente la integral en x tongo y la integral en y tongo. Ese fue el argumento físico para poder eliminar estas dos integrales. Matemáticamente hablando, si ustedes integran con respecto al ángulo que está expresando acá, lo único que depende del ángulo es coseno, el integral del coseno en un ciclo completo, eso se hace cero. Y lo mismo con el cero. Entonces, si quisieran calcular la integral de todas maneras, si es que no pillaran el argumento físico del argumento geométrico para poder eliminarlas, se terminarían eliminando igual rápidamente cuando calculen la integral del seno del coseno. De cualquiera de las dos formas que ustedes quieran argumentarlo, ya sea calculando estrictamente la integral, o diciendo esto es una distribución de masa uniforme y tenemos ciertos ejes de simetría, estas dos podemos argumentar el tiro que tienen que ser cero, porque el centro de masa solo tiene que estar contenido en este. Dado que pusimos el origen justo, donde aquí digamos. ¿Se entiende, cierto? Como... Perfecto. Y entonces solo nos faltaría calcular este integral de acá. El centro de masa, entonces, bueno, sabemos que está en 0 tongo, sí o sí, así que lo voy a dejar de esa forma, y lo único que nos interesa es la distancia más que nada. Acá, podemos hacer al tiro la integral con respecto al ángulo, porque no hay nada que dependa del ángulo, nos va a quedar un factor 2pi. Tenemos ρ sub 0 partida m, y después tenemos acá entonces la integral entre 0 y h de z. Y esto entonces también es una función de z. Si se dan cuenta, entonces lo que voy a anotar entre paréntesis, la integral entre 0 y r max de z, r, es una función de z. Y por eso entonces, ahora que lo dejamos como en el caso más minimal posible, se puede entender por qué teníamos que ponerlo en ese orden. Esto lo que es como una función de z. Y para obtener explícitamente esa función, primero tenemos que integrar con respecto a la coordenada radial. Entonces, esa integral va 2 pi ρ sub 0 partida de mayúscula, z tongo, y vamos a tener la integral entre 0 y h mayúscula de, nos va a quedar medio z, que es el z que está afuera, y aquí nos va a quedar el r máximo z al cuadrado.
Está entonces integrado con respecto a Z. Bueno, dado que R max es algo que depende linealmente de Z, esto nos va a dar algo que son cuadrados y algo lineal también de Z, con esto nos va a dar algo cúbico, y después entonces de ahora en adelante nos quedan integrales que son relativamente sencillas. Así que en el tiempo no vamos a seguir calculando esto, porque quedan puras integrales que son integrales de alguna potencia de la variable. Por otro lado, dado que esto es lo que nos faltaría hacer de forma explícita, M se distribuye de forma uniforme, pero en los casos donde la masa esté distribuida de manera uniforme, podemos asegurar que la masa total es lo mismo que la densidad de nuestro material por el volumen total de nuestro sistema. Pero en los casos donde la masa está distribuida de manera uniforme. Por lo tanto, vamos a tener que ρ sub 0 es lo mismo que m dividido en el volumen total de un cono. En este caso, entonces, eso sería 1/3 por pi por el radio cuadrado por la altura. Y por lo tanto, tenemos ese ρ sub 0 en sí. Y entonces, si ustedes terminaran el cálculo de la integral, les daría algo relativamente complicado que tiene un ρ sub 0 negativo en p. Pero si ustedes reemplazan el ρ sub 0 que obtienen, se van a ir cancelando muchas cosas y entonces nos va a dar un resultado que va a ser alguna distancia que tiene que ver con las distancias características del sistema por algún prefactor. Y en realidad eso lo voy a buscar en internet, ¿no? Porque de nuevo no vamos a calcular explícitamente la integral. Y con eso entonces tenemos que... Quizás te había googleado esto antes, perdón. Ya, pero entonces... Ya. Eh, entonces, esto sería un cuarto. Etcétera. Entonces, eso es lo que deberían obtener si es que le queremos a Google, por ejemplo, eso. Si es que realizamos esta integral y reemplazamos el sub 0. ¿Ya? La parte difícil de esta integral, de nuevo, porque había una variable que dependía de la otra, era más que nada cómo plantear la integral. Y todas las partes difíciles de cuando íbamos planteando la integral eran hasta acá, así que esto lo pueden hacer sin ningún problema. Va a estar en la pauta también cuando se lo suba. Ya, este es el centro de masa con respecto al fondo. Y por lo tanto, si lo que queremos es la distancia desde la punta hacia el fondo, que era la distancia de 0, t es lo mismo que la altura completa menos esto de acá, porque de nuevo, la distancia de se está viendo desde la punta hacia el centro de masa. Esta distancia es desde la base hacia el centro de masa. Y por lo tanto, este d es lo mismo que 3/4 de h. Y finalmente, entonces, vamos a tener que la ecuación de movimiento para el centro de masa es igual a pi r cuadrado, la densidad del agua, por g, todo esto dividido en 3 veces la masa total del cono por la altura h al cuadrado, esto por h, perdón, 3/4 de h en nuestra variable, todo eso al cubo, y todo esto menos. Y con eso entonces tenemos, en función de todos los datos del problema, la ecuación de movimiento del centro de masa de la bola. Lo único que nos faltaba para cuando ya hemos planteado toda la dinámica era calcular el centro de masa del sistema. ¿Tienen alguna duda al respecto? Sí. La distribución de masa no es uniforme, también hay que...
La densidad y Tendrías que integrar directamente. Si no fuese uniforme, sería la masa igual a la integral en todo el volumen de la densidad. Lo que pasa es que si la densidad es uniforme, esto sale nomás, y la integral del volumen en todo el volumen es el volumen. Y por eso todo eso se volvería esto en el caso uniforme. ¿Hay alguna otra duda? Sí. Yo no entendí mucho lo del D, esa parte. Porque recuerda que cuando planteamos todo esto, el D que habíamos usado era desde acá hasta el centro de masa. Esa es la distancia D que queríamos. Pero lo que calculamos recién con la integral estaba usando un origen acá. Entonces lo que calculamos recién con la integral era esto. Entonces con eso la distancia D sería... Nada. ¿Hay alguna otra duda? Pero, ¿tienen más dudas? Entonces, pasemos a la parte B, que correspondería hacer lo de las pequeñas oscilaciones. Entonces, lo que nos están diciendo es que vamos a tener desplazamientos pequeños. Y el desplazamiento que estamos midiendo en esta ecuación es directamente la posición del centro de masa. Eso es lo que estamos usando como variable. Y por lo tanto, en esta parte B, estamos considerando que esta cantidad es muy pequeña. En realidad debería ser muy pequeña con respecto a alguna distancia del sistema, sí, pero representándolo de esta forma casual. Entonces, cuando les aparezcan este tipo de condiciones, lo que tienen que hacer es aplicar la serie de Taylor y quedarse con el primer término de lo que sea la función en la que está participando tu variable. Por ejemplo, cuando tenemos seno de la variable, decimos que eso es aproximadamente la variable. En general es el ángulo en esos contextos. Entonces, sea cual sea la función que encuentren, se tiene que quedar con el primer término de la serie de Taylor. Eso es como cuando piden pequeñas oscilaciones. En este caso, entonces, la función en la cual está participando nuestra variable es esta de acá. Y más que nada, si ignoramos nuestras constantes, tendría que ser como todo esto de aquí. Entonces, lo que tenemos es 3/4 de h menos nuestra variable al cubo, y eso es lo que tenemos que aproximar tomando en cuenta esto. Y aproximar quedándonos con los términos que son lineales con respecto a esto. Entonces, en el caso en que tuviésemos una función complicada como seno, coseno, etc., tendríamos que hacer la serie de Taylor. En el caso en que tenemos un cuadrado, cubo o lo que sea de binomio, desarrollamos eso y nos quedamos con las potencias que sean lineales para esta variable en sí. Entonces, sabemos que esto, por el cubo de un binomio, vendría a ser 3/4 de h al cubo más 9/4 por h por ICM cuadrado, que eso es entonces como 3 veces este por el cuadrado de este. Luego tenemos 3 veces este por el cuadrado de este, entonces nos quedaría menos 27/16 de h cuadrado ICM, y después tendríamos menos ICM. Y entonces la idea está en eliminar cualquier potencia que sea mayor o igual a una potencia cuadrada. Y quedarnos solamente entonces con los términos lineales y los términos que sean más pequeños que eso. O sea, más grandes que el término lineal, que serían un orden más pequeño. Entonces, lo que estamos diciendo con eso es que si es que esta cantidad es muy pequeña, 3/4 de h menos ICM al cubo se puede aproximar a esto al cubo vendría a ser 27/64 de h al cubo menos 27/16 de h cuadrado por la variable. Y entonces,
vamos a tener que esta aceleración va a ser igual a toda esa constante por todas estas cantidades que están acá. Primero voy a multiplicar por él. Entonces nos va a quedar 9 pi r cuadrado por rho sub a por g. Y aquí nos quedaría todo esto dividido en m, en realidad, porque va a ser el 3 del h cuadrado. Y luego nos queda, está con signo negativo, perdón, y nos queda ICM. Y después vamos a tener entonces más, también se va a hacer aquí, nos va a quedar 9 y r cuadrado h por rho sub a por g, y todo esto vertido en m, y todo esto en la izquierda. Perfecto. Y lo que nos piden es demostrar que se oscila como un oscilador armónico y buscar la frecuencia de pequeñas oscilaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es reordenar todo esto para que nos quede como la ecuación de un oscilador armónico. Que vendría a ser entonces ICM más, pasamos todo esto que está restando hacia el otro lado sumando. Recuerden que lo que necesitamos es alguna constante positiva multiplicando la variable. Es decir, acá tenemos 9 pi r cuadrado 2 a g partido en m por ICM, y esto va a ser igual entonces a toda esta constante de acá. 9 pi r cuadrado h rho sub a por g dividido en m menos g. ¿No debería estar dividido en 4 el que está al lado del 3? Ah, muchas gracias. De hecho, debería estar dividido en 64. Ah, Sí. entonces el otro debería estar en 16. El de 16. Pensé que lo había cancelado ese, pero tiene estamos. Sí, solo había cancelado. No, solo cancelado. 16. Y. Entonces, ahí tenemos la ecuación. La parte importante de esta parte B, ¿no? Por toda esta discusión que hicimos acá, donde si tienen alguna función de la variable y quieren pillar pequeñas oscilaciones, tienen que hacer el Taylor de la función, o si es una potencia, simplemente el desarrollante que avance con las potencias que sean con exponentes pequeños. Luego, con eso, si hicieron todo bien, más que nada, perdón, ya que les debería salir el buen signo acá. Les debería salir un signo negativo de tal forma que cuando lo pasen hacia el otro lado, les quede positivo. Y con eso, entonces, podemos identificar esto como la ecuación de movimiento de un oscilador armónico simple. No nos interesa mucho lo que nos quede al otro lado de la igualdad, porque eso va a tener que ver con la posición de equilibrio de nuestra variable. Lo que nos interesa más que nada es lo que está acompañando la variable acá. Sabemos que lo que está acompañando la variable a este lado de la igualdad, a este lado de la ecuación de movimiento de un oscilador armónico, es la frecuencia de pequeñas oscilaciones al cuadrado, la frecuencia de oscilaciones al cuadrado. Por lo tanto, con esto, la frecuencia de oscilaciones armónicas para este sistema es la raíz cuadrada de todo esto de acá, es decir, la raíz cuadrada de 9 pi r cuadrado por rho sub a por g, y todo esto dividido en 16 por m. Ese sería entonces el resultado para nuestra frecuencia de pequeñas oscilaciones. Tengo una pregunta. Sí. Cuando hay una aproximación porque la dimensión de agua es muy pequeña, se conserva solamente el exponente más bajo y todos los demás más grandes se eliminan. Sí, o sea, más que nada dependiendo de qué es lo que quieres encontrar. Siempre que quieras encontrar un movimiento armónico, tienes que quedarte con la potencia que es el exponente 1. Y los que sean como exponente 0, más que nada que sean simplemente constantes, también tienes que dejarlas ahí porque no se pueden eliminar. Lo único que pueden eliminar es como este, porque es como algo pequeño multiplicado por sí mismo, es mucho más pequeño que esto. Esto entonces termina siendo mucho más pequeño. Es como si tuvieses 0.1, 0.001, 0.000. ¿Hay alguna otra duda con respecto al problema? Eso entonces con respecto a la primera pregunta, más que nada no era abordar la dinámica simple de un sistema de partículas que solo se estaba trasladando. Y también aplicar como un pequeño Taylor, porque lo siguiente que viene en el curso es que más que nada son pequeñas oscilaciones y para empezar a acostumbrarnos a ese tipo de discusiones. Ya, si no hay más dudas, esperamos un minuto y pasamos a nuestra pregunta 2.
Entonces, ahora pasamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 se nos dicen, tenemos el mismo cono de helado, o más que nada como el mismo sistema, como el de la P2 de la última clase que tuvieron con Manuel. Y lo ubicamos de forma completamente vertical sobre una mesa con un roce muy intenso. Y como esta situación es inestable, el helado va a comenzar a caer como se muestra en el dibujo, en una situación que se representa ahí. Entonces nos piden, primero encontrar la ecuación de movimiento para este ángulo θ que se está mostrando en el dibujo. Para eso nos dan información sobre cómo podemos describir el momento angular, y eso es porque es una parte de la materia en realidad a la que no llegaron explícitamente, que es la parte de tensor de inercia, etc., pero que podemos usar para la dinámica rotacional. Y luego nos piden encontrar el ángulo crítico en el cual el cono de helado se despega del Sol. Entonces la ventaja de este problema es que vamos a tener que ocupar también la ecuación de dinámica rotacional para el sistema, pero en realidad también vamos a necesitar ocupar la ecuación de dinámica translacional, pero para encontrar fuerzas. Entonces, el sistema que nos están presentando acá es un sistema de partículas de este cono de helado y que se está desviando en un ángulo θ con respecto a la vertical, donde esa vertical se mide con respecto al eje de simetría del helado. Perfecto. Entonces, como este es un sistema de partículas, tenemos que tomar en cuenta de que el movimiento se compone en traslación y rotación. Relación del centro de masa, que eso nos va a estar dando información sobre las fuerzas externas, y más que nada como la ecuación de movimiento rotacional nos va a estar dando información sobre la redundancia rotación. Ahora, cuando el movimiento es puramente rotacional, como en este caso en que sabemos que el cono va a caer porque está rotando en torno a un eje fijo, la ecuación que nos sirve para directamente obtener la ecuación de movimiento del sistema es la ecuación de movimiento translacional. Es decir, lo que nos sirve para directamente encontrar la ecuación de movimiento de este ángulo es ver cómo los torques asociados a las fuerzas externas afectan al momento angular de nuestro sistema. Donde de nuevo, el origen que ocupemos para el momento angular tiene que ser exactamente el mismo origen que ocupemos para calcular estos torques. Entonces, la idea es que calculamos los dos lados por separado, luego los igualamos y con eso despejamos de alguna manera el lado, donde la aceleración de esto va a venir desde este lado de acá. ¿Okay? Entonces, primero que todo, la rotación de nuestro sistema va a ser con respecto a un eje que pasa por ese punto, y por lo tanto nos conviene mucho usar este punto como origen del sistema. Por otro lado, por cómo está dibujado el ángulo, entendemos que las rotaciones positivas, o el sentido positivo con el cual aumenta este ángulo, es el de allá. Entonces, para este dibujo, el ángulo crece en sentido horario. Para no tener ninguna inconsistencia con respecto a los ejes que estemos usando, etc., lo que vamos a hacer es decir que Z tongo va a estar apuntando hacia adentro, de tal manera que yo puedo poner toda esta rotación justo en Z tongo, positivo, para que no me salga ningún signo negativo extraño por ahí. Y de esa forma vamos a decir entonces que el eje que está apuntando hacia la derecha, porque esto va a ser importante, va a ser este X tongo, y vamos a tener Y tongo, vamos a tener mejor X. Esto solamente para que nos quede calzando con esto, vamos a poner que aquí tongo está apuntando hacia arriba, y en ese caso entonces Y estamos con días, y estamos con así. Vamos a usar el sistema de esta. Entonces, lo que nos están diciendo en el sistema es que el momento angular, que lo noté como L mayúscula, ¿no es cierto?, se puede representar como una constante I, que es un dato del problema, por la velocidad angular. Cuando tenemos sistemas de partículas, más que nada para que entendamos lo que significa esa constante I que nos están entregando, esa constante I corresponde a lo que se conoce como momento de inercia. Los momentos de inercia son básicamente la inercia rotacional de un sistema, y más que nada lo que nos están diciendo es cuál es la resistencia del sistema a generar oscilaciones en ese eje. Si es que este momento es muy grande, generar rotaciones en torno a ese eje me va a costar mucha energía, más que nada me va a costar un torque grande. Si es que este eje es muy pequeño, voy a necesitar torques pequeños para generar aceleraciones grandes en torno a ese eje. Ese es como el significado de la interpretación de ese momento angular, ese momento de inercia. ¿Sí? Como un símil al momento. Es como un símil a la masa. O la masa es la inercia para la traslación,
el momento de inercia es la inercia para la rotación. ¿El momento de inercia solo depende de la geometría? Depende de la geometría del sistema y de la masa del sistema. Sí, sí, sí. De hecho, es directamente proporcional a la masa total y debería ser como proporcional al cuadrado de las distancias características del sistema. Si tienes un cuadrado, por ejemplo, mientras va aumentando el lado, esto va aumentando como el cuadrado de lo que va aumentando. Sí, las unidades de esto, pues también tienen. Interpretarlo de esa manera es como masa, kilogramos, por área. Y ese problema no conviene usar coordenadas cilíndricas. En realidad, no, o sea, podríamos usar coordenadas cilíndricas sin ningún problema, pero lo único que va a querer cuantificar en este caso son las rotaciones, entonces solo te va a interesar un eje. El ángulo lo vas a estar usando todavía, entonces en ese sentido, si es que pasáramos, entonces cuando pasemos a estudiar las fuerzas, quizás va a ser conveniente estudiar, usar coordenadas polares, pero por ahora nos conviene simplemente usar ese eje. Vamos a analizar un solo ejercicio. ¿Hay más dudas al respecto hasta acá? ¿No? Ya. Este vector de acá es el vector de velocidad angular. Cuando tenemos un vector de velocidad angular tenemos que entender lo siguiente. La intensidad de este vector es la rotación, o la velocidad de rotación en torno al eje, y el sentido de ese vector va a estar dado por la regla de la mano derecha, perdón, por el pulgar de la regla de la mano derecha con dadas en esa regla en sí. Como si siguen la rotación con sus dedos que no sean el pulgar, la dirección y sentido de la dirección del pulgar va a ser la dirección y sentido de ese vector. Entonces, en este caso, la rotación que estamos considerando, porque no, de la positividad es de este estilo. Por lo tanto, vamos a tener una rotación con intensidad θ punto, porque la velocidad no tiene por qué ser, la velocidad angular no tiene por qué ser constante, así que la tenemos como una variable, y está rotando, o sea, perdón, y el video pulgar queda apuntando en z tongo positivo. Por eso más que nada puse el z tongo de esta forma, para que me queden todos los vectores positivos y después no me aparezca un signo negativo que me pueda confundir en el camino. Entonces, la rotación metrificada de esta forma, mi dedo pulgar que va apuntando en esa dirección y sentido, significa que este vector tiene esa dirección y sentido. De tal forma, entonces, que el momento angular para este sistema se puede representar como I por θ punto en z tongo, y por lo tanto, y voy a poner el tiro que esté explícito con respecto a ese origen. Y por lo tanto, esta derivada con respecto al tiempo, lo único que depende del tiempo en esta expresión es el θ punto. Z es un vector unitario de las coordenadas cartesianas que está en un texto constante y no nos dicen que varía en el tiempo, así que también lo tomamos como constante y por lo tanto estamos quedando como I por θ dos puntos en Z2. Saca, ¿hay alguna duda con eso que acabamos de plantear? ¿Hiciste para saber lo de la dirección? O sea, lo del dedo. Regla de la mano derecha. Cuando tus dedos que no sean el pulgar siguen el sentido en el que va a rodar este sistema y tu dedo pulgar queda apuntando en la dirección y sentido que representa ese vector velocidad. Perfecto. Con eso entonces tenemos este lado de la igualdad. Lo que nos falta sería ver cuáles son los torques que están ejerciendo las fuerzas externas que están afectando a este sistema de partículas. Voy a hacer de nuevo el dibujo para poder hacer un diagrama de cuerpo libre encima. Entonces, para los torques importan dos cosas. Importan las fuerzas, y que sean externas, e importa también en qué lugares se están aplicando estas fuerzas. Porque para el torque vamos a requerir ocupar una distancia para calcular esa. Entonces, como estamos ocupando este punto como origen, esa distancia se va a ver con respecto a esa distancia. En este sistema entonces hay tres fuerzas. Tenemos el peso, naturalmente, y ese peso se va a estar aplicando desde el centro de masa. Entonces lo dibujamos ahí. El centro de masa ya lo conoces porque lo calcularon en la clase con Manuel. Y vamos a tener dos fuerzas más. Primero de todo, estamos apoyados y apoyadas en una superficie. Significa que parece una persona normal y es perpendicular a dicha superficie. Por otro lado, nos dicen que la mesa tiene un roce fuerte. Y la idea es que tenga roce para que esto pueda rodar sin resbalar hacia ella cuando esté rodando. Por lo tanto, imaginemos que si no hay roce, esto debería resbalar hacia allá. Por lo tanto, el roce en este caso, para que esto no resbale, se está oponiendo hacia allá. Y esas son todas las fuerzas externas que están afectando a nuestro sistema de partículas. La fuerza normal, la fuerza de roce, que se están aplicando justo en el punto de apoyo con el piso, y el peso, que se está aplicando justo en el centro de masa del sistema.
Entonces, ¿por qué es importante conocer las fuerzas y por qué es importante conocer dónde se aplican? Porque el torque asociado a una fuerza F va a ser igual a la posición donde se está aplicando esa fuerza F con respecto al origen que estemos usando, que tiene que ser el mismo origen que se ocupó para el momento angular, producto cruz, la fuerza que yo esté considerando para el torque que estoy calculando. Y entonces, este cálculo lo tengo que hacer con las tres fuerzas que estamos considerando. El peso, la fuerza normal y la fuerza de rotación. Eh, entonces, hasta donde sabemos, el torque neto asociado a las fuerzas externas para este sistema corresponde a el torque del peso más el torque que está ejerciendo la normal más el torque que está ejerciendo la fuerza de rotación. Y considerando que el origen que estamos usando para todos estos cálculos es este punto de acá. ¿Cuánto debería valer entonces el torque asociado a la fuerza normal y el torque asociado a la fuerza de rotación? 0. Porque la distancia desde el origen hasta el punto donde se están aplicando sus fuerzas es 0. Se están aplicando justo en el origen. Por lo tanto, para este torque, esta distancia sería 0. Y para este torque, esa distancia que estamos ocupando en la fórmula del torque también sería 0. Y por eso, estos dos son 0. Por otro lado, para el peso, vamos a tener lo siguiente. La posición en la cual se está aplicando el peso es la siguiente. Vamos a decir que esta distancia, de nuevo, como no la conocemos, va a ser de mayúscula. Y además, sabemos que el ángulo phi es el ángulo que se está formando desde acá. Y por lo tanto nos permite descomponer en el eje vertical y en el eje horizontal esa distancia. Si no lo ven ahí, pueden verlo en este dibujo quizás, donde esta es la distancia de que queremos proyectar en este eje y en ese. Entonces, recordando que en este contexto X está apuntando hacia arriba e Y está apuntando hacia la derecha, vamos a tener que la posición en la que se está aplicando el peso es T por seno del ángulo en Y tongo positivo más D por coseno del ángulo en X tongo positivo. Y esto, producto cruz, MG en X tongo negativo. Entonces, al hacer el producto cruz entre Y tongo y X tongo es Z tongo negativo, pero como tenemos este signo de acá, nos va a quedar con Z tongo positivo. Entonces vamos a tener que este torque es mg por d por seno de θ por, perdón, vamos a poner el tiro signo negativo acá, y el tongo y X tongo, después lo vamos a cancelar. Y el producto cruz entre X tongo y X tongo va a ser 0, así que el otro término simplemente no lo anotamos. Este producto cruz entonces es menos Z tongo, y por lo tanto todo esto nos queda como mg por d por seno de θ en 0 tongo. Antes de reemplazarlo en la ecuación de movimiento y por lo tanto concluir este sistema,
Vamos a comentar un poco este resultado. Cuando ustedes tengan el torque de cualquier fuerza, en este caso el peso, lo que ustedes tienen que interpretar sobre este torque es que esta interacción, por así decirlo, nos está diciendo el sentido en el que esta fuerza quiere hacer que el sistema rote. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, esto nos queda positivo, porque según el ángulo que estamos tomando en cuenta ahí, el seno siempre va a ser positivo para ese ángulo, y por lo tanto, toda esta expresión siempre va a ser positiva. Como esta expresión siempre va a ser positiva, significa que esta fuerza está generando un torque en z tongo positivo, y que por lo tanto va a querer generar este tipo de rotación. Entonces, lo que va a hacer el peso es que el helado tienda a caer. ¿Ya? Entonces está correcto. Eso más que nada lo estamos diciendo, lo estoy comentando para que entiendan que el signo de esto tiene que ser consistente de nuevo, físicamente, con el tipo de movimiento que quiere generar dicha fuerza. El peso quiere hacer que rotemos hacia allá. Esto está correcto en ese sentido, es consistente con lo que queremos que pase. Perfecto. Entonces con eso, el torque neto es ese resultado de acá. Torque neto asociado a las fuerzas externas. La derivada del momento angular es lo que tenemos ahí arriba. Y por lo tanto, a ver esta cámara, lo siento mucho. Voy a poner un poco más arriba igual. Entonces, vamos a tener finalmente que este torque neto asociado a las fuerzas externas tiene que ser igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Es decir, m por g por d por seno de teta, z2 está bien, tiene que ser igual a i por z2 puntos en z2. Como solo tengo componentes en z2, ignoro los vectores unitarios, no los pasen dividiendo, se no se hace notar, solo lo ignoran. Toman solamente las componentes, despejamos z2 puntos, y con eso entonces, z2 puntos va a ser igual a m por g por d partido en i por seno de teta. Y esa sería entonces la ecuación de movimiento asociada a nuestro sistema. Ahora, si se pueden dar cuenta, y esto es más que nada para interpretar también el resultado, está casi lo mismo que un péndulo, pero con signo cambiado. Eso tiene sentido. La idea del signo en el péndulo, de que sea como negativo, es que sea una fuerza restitutiva. Que si yo avanzo en el sentido positivo, me acelera en el sentido negativo y viceversa. Como aquí tengo el signo positivo, lo que me está diciendo esto, al menos desde el punto de vista de ese mismo sistema, es que la aceleración va a ser proporcional al tipo de movimiento que estoy generando. Entonces, si estoy empezando a moverme en el sentido positivo, la aceleración va a querer que me siga moviendo en ese sentido. Y entonces, esto va a tender a caer inevitablemente. Eso entonces con respecto a la parte A, que correspondía más que nada a la ecuación de movimiento del sistema. Y la moraleja más que nada de esta parte es entender que cuando yo quiero la ecuación de movimiento, perdón, de un sistema que claramente solo está generando una rotación, como que en este caso el movimiento era puramente rotacional, le podíamos entenderlo, la forma más sencilla de llegar a la ecuación de movimiento es a través de la ecuación de dinámica rotación. A partir de las fuerzas, igual podríamos llegar a este resultado, o quizás sería un poco más complicado y en algunos casos incluso sería imposible. Y por eso mismo es más conveniente partir de la. ¿Hay alguna duda con lo que planteamos acá entonces? ¿Sí? Si fuera negativo el signo, entonces el eje de rotación sería como saliendo de la pisada. ¿Cómo? Si el signo fuera negativo. Si hubiésemos puesto el z dando hacia otro lado, entonces. No, sí, el resultado. Ah, no, si el resultado es signo negativo, acá. Sí, entonces el z estaría, el eje de rotación estaría como. No, esto no tiene que ver nada. O sea, esto ya está asumiendo el eje de rotación que tú tienes y el eje de rotación ya hay. Si hubieses cambiado el eje de rotación, no le hubieses cambiado los signos a ambos lados. Hubieses tenido que eso hubiese quedado con signo negativo, pero esto de acá también hubiese quedado con signo negativo. Entonces hubiese llegado exactamente al mismo resultado. Y todo tiene que ser consistente más que nada por cómo aumenta teta. Tú impusiste que teta en ese punto tiene que aumentar en ese sentido. Entonces, claro, si hubieses dejado ese dato apuntando hacia el otro lado, tú tendrías que haber obtenido un resultado con una aceleración negativa, para que pudieras ir hacia el otro lado. Creo que ahí te duda. Sí, hacia. Ya, perfecto. El z saliendo de la pisada, el z. Sí, tienes toda razón. Si hubieses puesto el z hacia allá y el dibujo lo hubiese dejado alterado, claro, esto te hubiese dado un signo negativo. Ahora sí. ¿Hay alguna otra duda? ¿Sí? El de la posición de centro base. Sí, con respecto al punto. Lo dimos como comparación. Sí, porque lo calcularon en la clase anterior.
Por eso más que nada lo que es. ¿Hay alguna otra duda? Así es que esto no lo hubiesen calculado en el ejercicio, claro, faltaría el D, pero aquí lo tomamos como dato. Ya, si no hay más dudas, entonces en los 9 minutos que nos quedan, alcanzamos a avanzar más que nada a plantear la parte del ejercicio. Y en esta parte B lo que nos piden es el ángulo crítico para el cual esto se va a despegar. Entonces, siempre que nos digan cuál es el ángulo crítico para que algo se despegue, la condición está en la fuerza normal con respecto a la superficie que nos queremos despegar. Si queremos que esto se despegue del suelo, la condición que se tiene que cumplir es que la fuerza normal con respecto al suelo sea cero. En ese instante, eso va a pasar. Por lo tanto, lo que nos están preguntando tiene que ver indirectamente con una fuerza externa que se está aplicando sobre el sistema. Y la ecuación que involucra fuerzas externas en nuestro sistema de partículas es la ecuación de la dinámica translacional. Entonces, lo que nos va a servir ahora es esta ecuación de aquí. Y es en este punto en donde quizá ahora nos va a convenir usar coordenadas cilíndricas. Perfecto. ¿Sí? Gracias, sí. Entonces, la fuerza neta es la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, la posición del centro de masa ya la conocemos. Tenemos que esto acá. Entonces, en este caso, la posición del centro de masa, que es lo que está a este otro lado, o sea, que lo que está en relación con lo que está a este otro lado, es D, θ, y pongo más T por coseno de θ. De tal manera que al derivar dos veces la velocidad me va a dar como aquí nos va a dar θ punto por B por coseno de θ y tongo menos θ punto por D coseno de θ en X tongo. Y si ahora usamos regla de la cadena para derivar nuevamente, perdón, regla de la derivada de multiplicación para derivar nuevamente, la aceleración nos va a quedar en cada caso como aquí vamos a tener θ puntos por D por coseno de θ menos θ punto cuadrado por D por seno de θ. Esto en Y tongo. Aquí tenemos un signo menos después, en realidad lo voy a poner como menos θ dos puntos por D por seno de θ más, perdón, menos en realidad, θ punto cuadrado por D por coseno de θ. Ya, ahí tenemos la aceleración del centro de masa en base a las componentes cartesianas. También lo podrían escribir como coordenadas cilíndricas sin ningún problema, coordenadas polares en este caso porque va a ser el movimiento en el plano, y llegaríamos exactamente al mismo resultado. Por otro lado, la idea de por qué nos sirve esta ecuación es porque al lado izquierdo está la fuerza neta asociada a los agentes externos. Y según el diagrama de cuerpo libre que hicimos hace un rato, nos van a quedar la fuerza normal justo en una componente que voy a poder despejar, y tengo la fuerza de Rosser con la cual vamos a tener que ocupar alguna condición. Entonces, la fuerza neta asociada a los agentes externos va a ser igual a la fuerza normal, porque le está ejerciendo el suelo, la fuerza de Rosser, porque también le está ejerciendo el suelo,
y el peso porque lo está ejerciendo la Tierra. Entonces, esto va a ser lo mismo que en el sistema de ejes que estamos utilizando, la fuerza normal nos va a quedar positiva en X tónico. La fuerza de roce nos va a quedar positiva en Y tónico. Y el peso nos va a quedar negativo en X tónico. ¿Sí? ¿Por qué quiero el integral cuadrado? Porque por la derivada de multiplicación, cuando derivas el coseno o el seno, te sale un teta punto de real. Entonces, por ejemplo, todo lo que quiero, la derivada de teta punto por coseno de teta es la derivada del primero y después el primero por la derivada del segundo. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Entonces, como la fuerza neta tiene que ser igual a la masa por la aceleración, pero nos están pidiendo una condición sobre la fuerza normal más que nada. Entonces, usando la segunda ley de Newton, pero solo en el eje que nos interesa, porque es el único eje que nos va a dar información relevante con respecto a lo que queremos despejar en esta parte de la pregunta, vamos a tener que fuerza normal menos mg va a ser igual a la masa de nuestra partícula por la aceleración en el eje x. Que nos quedaría entonces menos m por d por teta 2 puntos por seno de teta menos teta punto cuadrado, perdón, m por d por teta punto cuadrado por coseno de teta. Y entonces con eso, la fuerza normal en este caso, en función de el ángulo, la velocidad y la aceleración asociada a ese ángulo, va a ser igual a mg menos todo lo que acabamos de mostrar. Entonces, este resultado está incompleto porque nos están pidiendo el ángulo de equilibrio. Perdón, el ángulo de equilibrio. El ángulo es que se despega esto. Entonces lo que queremos imponer es que esta fuerza normal sea cero y poniendo eso, podemos despejar un ángulo a partir de él. Pero en este caso, todavía no tenemos la expresión de forma explícita con respecto a teta, por lo tanto no podemos hacer eso aún. Nos queda este teta 2 puntos y nos queda este teta punto cuadrado. Sin embargo, estas dos cosas las podemos obtener sin ningún problema a partir de la ecuación de movimiento. Esto de acá viene de la ecuación de movimiento de forma directa y por lo tanto, como ya resolvimos la parte A, podemos llegar y reemplazar este teta 2 puntos y ese término nos va a quedar en función de teta solamente, nos va a quedar con un seno cuadrado de hecho. Y este teta punto cuadrado de acá lo calculamos a partir de la ecuación de movimiento más ocupar el cambio de variable que es teta 2 puntos igual a teta punto por la derivada de teta punto con respecto a teta. ¿Qué es lo que ya hemos hecho en otros contextos? Una vez que hacen este cálculo, o sea, este cambio de variable, lo reemplazan en la ecuación de movimiento y realizan la integral, también van a tener este término solo en función del ángulo. Entonces, con esos dos términos en función del ángulo, reemplazando estas cosas correspondientes, van a tener esta fuerza normal solo en función del ángulo. Luego, entonces, usamos que la fuerza normal en el ángulo en el que se despega sea cero, y con eso llegamos a una condición para despejar ese ángulo. Eso entonces con respecto a la parte B. No alcanzamos a hacerla de forma completa. Pero entonces, más que nada, ahí está el planteamiento de lo que nos falta. Si no, serían, hasta tener como 10 o 15 minutos para hacerlo quizás de manera completa, pero lo vamos a hacer en la pausa. Eso, el problema más que nada es entender que cuando tenemos un movimiento que es rotacional, la ecuación de movimiento va a ser fácil sacarla a partir de plantear la ecuación paratópica. Y cuando queremos alguna fuerza externa en estos contextos, esa fuerza externa sí o sí la vamos a tener que obtener a partir de la dinámica translacional. Pero para obtener esas fuerzas, de forma muy similar a como lo hacemos en otros contextos, como lo hemos hecho antes, para obtener estas fuerzas necesito la ecuación de movimiento. Por lo tanto, de alguna forma necesito poder estudiar el movimiento antes de calcular estas cosas. Y por eso el orden de las preguntas. Eso, ¿tienen alguna duda extra que quieran plantear antes de terminar? ¿No? Eso es todo entonces. Que tengan un buen resto de semana. Sí.
Manuel. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Podría subir los